Mi nombre es Gabriela, soy estudiante del taller en refuerzo de análisis funcional de Juan David Camargo y en esta ocasión les preparé una maqueta para colaborar con el laboratorio experimental de Juan David, como espero también pueda ser de bastante utilidad para ustedes. Bien, brevemente pues el análisis funcional es una herramienta indispensable que debemos manejar como psicólogos para poder realizar intervenciones efectivas con nuestros pacientes. Y bueno, va a ser una herramienta que va a brindar información bastante relevante respecto a la hipótesis de mantenimiento de la conducta problema que queremos modificar en nuestro paciente en relación a la interacción que tiene esta conducta con las contingencias de reforzamiento y castigo del ambiente. Va a ser una herramienta útil tanto en la fase de evaluación, de formulación y de tratamiento. Y en esta ocasión me basé en el modelo de análisis funcional transdiagnóstico de Leonidas Castro Camacho. Y bueno, la maqueta que elaboré es para realizar una psicoeducación bastante sencilla con nuestros pacientes respecto a la hipótesis de mantenimiento, y para lo cual elaboré 2 casos ficticios creados por mí misma únicamente para este ejercicio de aprendizaje. Bien, el primero de los casos va a consistir en un paciente que remite estar atravesando por una situación depresiva, y el segundo caso es sobre un paciente que presenta ataques de pánico bastante constantes en el contexto de la universidad. Entonces nos vamos con el primer caso. Bien, entonces esta sería la maqueta que elaboré para explicar a nuestros pacientes la hipótesis de mantenimiento por medio del análisis funcional. Y bien, nuestra maqueta va a tener 3 partes, ¿sí? Esta parte va a ser la de estimulación antecedente, la parte de las respuestas y la parte de la estimulación consecuente. En la parte de estimulación antecedente, le vamos a explicar a nuestro paciente que todas las conductas, ya sean motoras, cognitivas o fisiológicas, o sea, en otras palabras, todo lo que la persona realiza con acciones observables, todo lo que la persona siente, piensa o incluso siente a nivel fisiológico, va a venir siendo mantenido tanto por la estimulación antecedente, que es lo que pasa justo antes de la conducta, como por la estimulación consecuente, que son las consecuencias que tiene esta conducta en el ambiente, que va a hacer tanto que la conducta se mantenga o decremente. Bien, en la estimulación antecedente vamos a indicarle al paciente, bien, que van a haber sucesos que pasen antes de que él haga la conducta. Bien, y en esta parte vamos a incluir primeramente el contexto, que yo lo grafiqué por medio de una casa, que va a ser el lugar físico donde van a tener lugar sus conductas, y también va a tener lugar dentro de un evento. Bien, el evento va a ser la situación por la que está atravesando en el momento en que ocurre la conducta, como por ejemplo en medio de una exposición, una conversación, bien, o también va a ser una situación por la que la persona está atravesando en el momento en el cual viene a nosotros, ¿no? Ya sea por que está atravesando por un duelo o por una separación con su pareja, bien. Y vamos a también decirle que va a haber un tipo de relación estímulo-respuesta que va a ser de 2 tipos, bien. Va a ser o discriminativa, le decimos que su conducta puede ser adquirida por medio de su historia de aprendizaje, es decir, que él ya ha intentado estas conductas antes y ya sabe las consecuencias que pueden traer, como por una relación condicionada, que va a venir siendo una conducta que la persona realice guiada por impulsos, en la cual la persona no sabe cuáles serán las consecuencias de sus acciones. Bien, en la siguiente parte del análisis funcional vienen a tallar las respuestas, bien, que van a ser las conductas. Y le vamos a explicar a la persona que en esta parte no solamente van a haber conductas observables como saltar, correr, hablar, sino que también vamos a considerar dentro de las conductas
a las respuestas fisiológicas, que van a ser los cambios que pueden producirse en nuestro cuerpo con determinadas conductas o situaciones, como aumento en la tasa cardíaca o en la tasa respiratoria, sudoración, adrenalina, cortisol, bien. También vamos a encontrar respuestas cognitivas que van a ser de dos tipos. Van a estar aquí los pensamientos, como también nuestras emociones o cómo nos sintamos en el momento. Y por último también van a estar incluidas las respuestas motoras, que estas son las que conocemos como conductas que podemos observar, ¿no? Ahora, en la tercera parte de nuestro análisis funcional, vamos a encontrar que la conducta va a ser seguida por consecuencias, ¿bien? Va a ser seguida por consecuencias que van a ser de 4 tipos, ¿bien? Vamos a ver que van a haber consecuencias de reforzamiento y consecuencias de castigo, ¿bien? Las consecuencias de reforzamiento van a provocar que la conducta se mantenga en el tiempo y las consecuencias de castigo van a provocar pues que la conducta vaya disminuyendo con el tiempo. En la parte de reforzamiento vamos a encontrar 2 tipos, ¿bien? El reforzamiento positivo, que son de pronto elogios verbales que puede recibir la persona, o también de pronto atención social, compañía de otra persona, o también algún objeto físico que a la persona le resulte agradable. Y en reforzamiento negativo vamos a encontrar que la persona puede escapar o puede evitar situaciones que le generan emociones o pensamientos desagradables, ¿bien? Y en la parte de castigo vamos a encontrar también 2 tipos, castigo positivo y castigo negativo. En el castigo positivo van a haber consecuencias como por ejemplo gritos o de pronto golpes, ¿bien? Y en las consecuencias de castigo negativo se va a quitar algo que sea agradable para la persona, ¿bien? Ya sea, por ejemplo, el acceso a ciertas actividades como mirar televisión o actividades agradables como, por ejemplo, no sé, ir al parque o de pronto ir a clases de algo que a la persona le agrada, o también, por ejemplo, privación de alguna red social. Entonces, estas consecuencias van a ser las inmediatas, ¿bien? Las inmediatas son las que ocurren en el momento inmediatamente después que la conducta tiene ocurrencia, y estas van a ser las responsables de que la conducta se mantenga o disminuya en el futuro, ¿no? Y también vamos a ver consecuencias demoradas o a largo plazo, ¿bien? Estas consecuencias van a tener mucho que ver con la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro, como también deterioro de pronto en ciertas áreas vitales para la persona. Bien, ahora nos vamos a ir entonces con nuestro primer caso. Bien, entonces vamos a explicar la maqueta con el primer caso que acaban de visualizar en pantalla. Para lo cual vamos a analizar la conducta de Ana, que Ana duerme y permanece en su cama desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien, entonces en la parte de antecedentes vamos a explicarle a la paciente y vamos a llenar junto con ella que, bueno, lo que pasa justamente antes de su conducta o el contexto donde tiene lugar su conducta. Van a intervenir tanto el contexto como el evento que mencionábamos antes, ¿no? En el contexto, que es el lugar físico donde ocurre la conducta, en este caso sería su habitación, entonces vamos a escribir junto con la persona habitación. En este caso no lo voy a realizar para que el video no se alargue tanto, pero recomiendo que si van a recrear estas tarjetitas le pongan material plastificable atrás para que puedan borrar y escribir. Bien, entonces sería su habitación. Y en cuanto al evento, en este caso pondríamos el fallecimiento de su esposo como evento principal, y en secundarios pondríamos la pérdida de su empleo, como también de pronto el distanciamiento de su familia y amigos. Y en operación de establecimiento podríamos poner privación de su esposo, ¿no? Ahora,
también le explicamos que esta conducta, la relación que existe entre el antecedente y su conducta podía ser de dos tipos, o discriminativa o condicionada, y en este caso sería discriminativa, porque le explicamos a la paciente que la conducta de dormir por las mañanas es una conducta que ella viene realizando ya hace un tiempo y conoce las consecuencias de realizar esta conducta. Bien. Ahora, en cuanto a las respuestas, que serían las conductas que tienen lugar, primero las respuestas fisiológicas, llenamos con la paciente las respuestas fisiológicas que tendrían lugar, que vendrían a ser aumento de pronto en los niveles de adrenalina, de sudoración o cambios en la tasa respiratoria o cardíaca. En cuanto a las respuestas cognitivas, que ya dijimos que eran de dos tipos, ya sea de las emociones o de pronto los pensamientos. En pensamientos, algunos que podríamos registrar podrían ser otro día más sin mi esposo, lo extraño mucho, nunca podré sentirme como antes, no tengo ganas de levantarme. Bien. Y en cuanto a cómo se viene sintiendo la paciente, podríamos registrar, por ejemplo, tristeza, desesperanza, angustia. Bien. Ahora, en cuanto a la conducta motora, en este caso vamos a ver de hacer un registro bastante exacto con la paciente, ¿no? En este caso podría ser que entre las 8 de la mañana y 12 del mediodía duerme y se despierta, por ejemplo, a la 1 de la tarde en 8 ocasiones, dándose la vuelta para seguir durmiendo, y a las 2 de la tarde vuelve a despertarse, quedándose con los ojos abiertos, mirando a la pared. Luego volviendo a conciliar el sueño y teniendo que levantarse a las 3 de la tarde por sentir hambre. Bien. Ahora nos vamos a la parte de consecuentes que le explicamos a la paciente, que justamente vienen siendo las consecuencias inmediatas que ocurren después que la conducta tiene lugar. Bien. En consecuencias inmediatas, que son las que pasan inmediatamente después de la conducta, veríamos que de pronto la paciente consume algún antidepresivo, lo que causa cierta disminución en sus respuestas fisiológicas y cognitivas. Bien. Y en las consecuencias demoradas, que son las consecuencias a largo plazo, veríamos una alta probabilidad de ocurrencia en las conductas de dormir o tomar antidepresivos para escapar del malestar emocional o cognitivo en curso. Bien, como también veríamos un deterioro en áreas de valor de la persona, ¿no? Como áreas familiar, social, laboral, ¿no? Porque la persona al pasarse durmiendo no puede ir desarrollando estas áreas, ¿no? También veríamos perpetuación de la situación depresiva, y veríamos que la relación respuesta-consecuencia, o sea que la conducta estaría mantenida por reforzamiento por escape. Bien, dado que en este caso al realizar las conductas de dormir o de pronto consumir antidepresivos, la persona puede reducir esta estimulación aversiva que ya está en curso. Bien, entonces vamos a explicar el segundo caso, igualmente en la maqueta, y vamos a analizar la conducta de que Martín tiene un episodio de ataque de pánico durante una exposición en uno de sus cursos. Bien, entonces llenamos junto con Martín la parte de... en el antecedente primero sería el contexto, que sería el salón de clases. Luego en la parte de evento, bien, llenaríamos con el encontrarse esperando su turno para hablar en medio de una exposición del curso X. Bien, en evento interno veríamos una conducta gobernada por reglas,
con pensamientos como me va a agarrar, ya viene, ya empezó, ¿bien? Y veríamos, le explicaríamos de que esta relación entre este estímulo antecedente y su respuesta estaría mantenido por un tipo de relación discriminativa, dado que estas respuestas fisiológicas, por ejemplo, que viene evidenciando Martín, o las respuestas motoras, ya las viene realizando anteriormente y ya forman parte de su historia de aprendizaje. Bien, él ya conoce las consecuencias de este tipo de respuestas. Bien, ahora pasamos a la parte de respuestas o de conductas, bien, y le vamos a explicar a Martín que en la parte de respuestas fisiológicas, bueno, llenaremos todas las sensaciones que él viene sintiendo mientras atraviesa por el ataque de pánico, ¿no? Aquí vendría a ser, por ejemplo, dificultad para respirar, hiperventilación, aumento en la tasa cardíaca, sensación de asfixia, sudoración y dolor en el pecho. Bien, en cuanto a las respuestas cognitivas, en la parte de pensamientos, primeramente, podrían tener lugar pensamientos como me voy a desmayar, me voy a morir, qué me va a suceder. Y en cuanto a las sensaciones, pues tendríamos un miedo intenso, ¿no? La sensación de pánico. Y en cuanto a las respuestas motoras, vendríamos registrando que Martín junta sus manos con frecuencia, bien, también se toma el pulso, sus signos vitales, y le dice al compañero del costado que no se siente bien, que tendrá que retirarse, seguido de retirarse de la clase, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la parte de consecuentes, que es lo que pasa inmediatamente después de las conductas de Martín, vamos a ver primeramente consecuencias inmediatas, ¿bien? Y en este caso, las que podríamos registrar serían que Martín se retira de la clase y llama a sus familiares para que vengan a recogerlo, ¿bien? En las consecuencias inmediatas internas veríamos alivio de las respuestas fisiológicas y cognitivas, y el estímulo consecuente demorado vendríamos a ver una alta probabilidad de que Martín emita las conductas de disculparse y escaparse de las exposiciones que pueda tener en clase, como también evitar las situaciones de exposición en las que él tenga que hablar en público, incluso evitando asistir a la universidad, ¿no? Veríamos también un deterioro en el área académica del paciente, ¿no? Y veríamos que en cuanto a la relación respuesta-consecuencia, la conducta estaría mantenida por reforzamiento negativo, por escape, ¿bien? Porque el realizar las conductas de salir de la clase y llamar a sus familiares le ayuda a disminuir estas respuestas fisiológicas y cognitivas aversivas que ya están en curso. Bien, entonces esa sería mi explicación en esta ocasión. Espero pueda ser de bastante utilidad.